hablar de un tema muy importante, un tema en el que todos nos vamos a sentir identificados de una u otra manera. Y vamos a hablar del entretenimiento. Vamos a hablar también de la diversión. Pero quiero comenzar definiendo entretenimiento para que sepamos de qué estamos hablando específicamente. Entretenimiento es cualquier actividad que permite a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse o recrear su ánimo con una distracción, evitando el aburrimiento y evadiéndose temporalmente de sus preocupaciones, alegrándose o deleitándose. Cuando hablo de entretenimiento, hablo acerca de eso. Pero quiero comenzar diciendo que el entretenimiento ha ido cambiando con los años. Quizás para nosotros es mucho más fácil entretenernos ahora de lo que era hace unos 15 o 20 años, porque muchas de las cosas que ocupamos para entretenernos las tenemos prácticamente en la palma de nuestra mano. Si queremos escuchar música, podemos ocuparla del teléfono. Si queremos ver televisión, ver una película, ver un partido, hacer distintas cosas, contactar con alguien, lo podemos hacer de acá. Si quiero pasar mi tiempo libre leyendo un libro, lo puedo hacer desde acá. Y eso hace que el entretenimiento, hasta cierto punto, sea más accesible, pero también, aunque no es malo en sí mismo, pero puede ser una tentación si se ocupa de una mala manera. Vivimos en una época sin precedentes con respecto al entretenimiento. Ahora parece ser que la diversión y el entretenimiento es un derecho incuestionable e indiscutible de las familias y sobre todo de los jóvenes. Quizás no estoy exagerando cuando digo que nuestra cultura considera el entretenimiento como el mayor bien. Sobre todo los niños, sobre todo los jóvenes, la diversión y el entretenimiento viene siendo un objetivo supremo. Y esto hasta cierto punto es preocupante. No es que tenga algo de malo el entretenimiento en sí mismo, pero cuando hacemos del entretenimiento nuestro mayor bien o el objetivo supremo, sí se vuelve algo preocupante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ocupemos para entretenernos va a ir dando forma o está dando forma a la imaginación religiosa que los jóvenes tengan. Lo que los jóvenes ocupen para entretenerse va a dar forma a su idea o a su pensamiento religioso. ¿Y por qué me preocupa también esto? Porque me preocupa cómo una cultura que enseña a los jóvenes a amar el entretenimiento y la diversión por encima de todo se puede llegar a convertir en un gran obstáculo para la adoración o la vida de adoración de estos jóvenes y la vida de piedad de los jóvenes. ¿Por qué? Porque entonces si el entretenimiento comienza a dar forma a esto, la cultura de entretenimiento es lo que comienza a dictar cómo deben de vivir su vida, aunque deben divertir su vida. Entonces van a haber cosas en su relación con Dios, en su vida de piedad, que por no parecer entretenidas, van a pasar a un segundo, tercer, cuarto plano en su vida. Recordemos que en esa serie que dice la Biblia estamos aprendiendo que entre más nos ejercitemos en tomar decisiones, según lo que vayamos aprendiendo de la Biblia, más sabios seremos y vamos a tomar mejores decisiones. Las decisiones que tomemos van a ser conforme al carácter y a la voluntad de Dios. Y precisamente hoy vamos a hablar de qué dice la Biblia del entretenimiento, pero también de la felicidad. Y mi objetivo al hablar de este tema es que ustedes puedan aprender a vivir felices, a vivir piadosamente, a vivir glorificando a Dios en medio de un mundo de entretenimiento y de autocomplacencia. ¿Y por qué mi objetivo es que aprendan a ser felices? Porque lo primero es de que tenemos que ver es que muchas cosas trascendentales no son necesariamente entretenidas. ¿Quién me puede dar un ejemplo de algo que sea trascendental, completamente trascendental, pero que no sea entretenido? ¿Alguien? Estudiar. Algunos quizás te van a decir estudiar es entretenido, pero yo creo que sería una excepción, ¿verdad? Pero sí, es trascendental. Porque, por ejemplo, seguramente muchos de acá han elegido la carrera que estudiaron porque de verdad les gusta. Pero entre esa carrera que estudiaron van a haber materias que ustedes se interesan muchísimo en ellas.
Y usted dice, me encanta esta materia, me encanta el contenido, me encanta cómo el catedrático enseñó esto. Pero van a haber otras materias que ustedes dicen, ¿y por qué está esta materia en el pensum? ¿Qué tiene que ver esta materia con lo que yo estoy estudiando? ¿De qué me va a servir en la vida? Y eso lo hace mucho menos entretenido, aunque es algo trascendental el estudio para poder adquirir una profesión. ¿Qué más? Algo trascendental en la vida, pero que no sea entretenido. Trabajar 8 horas diarias. Ahí también te doy la razón, porque por más que uno ame su trabajo, hay momentos en que su trabajo no va a resultar entretenido. Por ejemplo, miren, yo dedico a hacer sermones bastante tiempo, a preparar clases bastante tiempo. Y me encanta hacerlo. Pero no necesariamente una actividad entretenida. Aunque me guste hacerlo. Pero es necesario, es trascendental. Por ejemplo, escuchar la palabra de Dios en un sermón como este o en cualquier tipo de sermón, quizás no es divertido. Y no debe de ser divertido necesariamente, porque no es para eso un sermón, para ser divertido ni para entretener. Si alguien de ustedes viene al servicio de jóvenes solo por entretenimiento, o al terminar un sermón dice, qué divertido estuvo, lo más posible es que no se haya predicado el evangelio, no se haya predicado la palabra de Dios en ese lugar. Por ejemplo, el temor a Dios no es una experiencia entretenida o divertida, pero es trascendental. El que nosotros podamos cantar santo, 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 no es entretenido y divertido, al contrario, tiene que ser algo sublime que cause en nosotros precisamente temor a Dios. Leer y estudiar la palabra de Dios es iluminador, alentador, desafiante, provocativo, pero no necesariamente divertido o entretenido, aunque lo podamos disfrutar. No es algo que hacemos para evitar el aburrimiento o para recrearnos o buscar hacerlo, lo hacemos como una distracción. Lo mismo podríamos decir de la oración, de la adoración en sí misma. Pero lo que pasa es de que nosotros tenemos que ver que muchas de las cosas trascendentales y vitales de la vida no son entretenidas. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque estamos viviendo en una cultura, en una era, donde parece ser que el bien supremo a alcanzar es el entretenimiento, es la diversión, es el tener una gran experiencia. Y lo que pasa es que en ese camino, aunque como les dije, divertirse no tiene nada de malo en sí mismo, ni el entretenimiento tiene algo de malo en sí mismo, pero en el camino de hacerlo el objetivo superior, podemos dejar el alma ahí en ese camino. Y es que a menudo confundimos diversión o entretenimiento con felicidad. Y no podemos negar que desde que nacemos, el mundo nos vende la idea de que la felicidad consiste en la autocomplacencia, en sentirnos bien. O en la mentira que entre más tengamos de lo que nos gusta, más felices vamos a ser. Es por eso que desde siempre buscamos cosas que nos den identidad, que nos den significado, que nos den valor personal o valor social. Y el engaño del mundo es hacernos creer que el árbol de la felicidad humana nace y crece en las tinieblas de este mundo, cuando eso no es así. Vivimos de una cultura de entretenimiento que nos está llevando a creer que para ser feliz debemos divertirnos. Y esto incluso se ve en los adultos. Estamos bombardeados de entretenimiento. Tanto que es muy fácil caer en la tentación de dejarnos llevar por el entretenimiento de manera que esto nos pueda dopar, que nos pueda adormecer, que nos pueda, o que lo podamos ver como un medio para salir de la realidad diaria, de los problemas. Por ejemplo,
Póngase a pensar qué es lo primero que ustedes hacen al despertarse, o qué es de las primeras cosas que hacen al despertarse. No van a levantar la mano, pero ¿cuántos inmediatamente ven su teléfono? O cuando están desayunando comienzan a ver Instagram. O decir, tengo un juego en el teléfono, voy a avanzar en este juego. Porque ya pasaron tantas horas en la noche que ya se tuvieron que haber recuperado algunas de las vidas que tengo, no sé cómo se llaman, de las oportunidades que tengo para avanzar en el juego. O de repente, tengo mi serie de Netflix para ver en el desayuno, mi serie de Netflix para ver en el almuerzo y mi serie de Netflix para ver en la cena. Y de repente en una semana, en un promedio, voy a haber terminado la serie porque los sábados y los domingos avanzo con todo. O mi serie para los maratones de los sábados y las maratones de los domingos. Y entonces podemos ver cómo eso poco a poco nos va adormeciendo. Yo quiero poner un ejemplo de un personaje bíblico. Consideremos a Salomón. Él fue rey, su apellido era importante, era un rey, pero era el rey, hijo del rey David. Y era de sangre real. Su palacio fue único. Su riqueza, dice la escritura, era tanta que la plata en el tiempo de él era tan corriente como las piedras. Disfrutaba todo tipo de placeres. Alimentos inimaginables, ropas invaluables, banquetes, carros a caballo. Tenía los mejores caballos de toda la historia de la humanidad, invaluables en su precio. Edificios, casas, criados, viñas, estanques llenos de peces, grandes jardines y mujeres para cada día. Así que desde el punto de vista de esta era de entretenimiento, esta cultura de entretenimiento, él tendría que haber sido el hombre más feliz del mundo. Si él tuvo todo ese montón de cosas de las que el mundo dice a nosotros que tenemos que tener para ser feliz, él tuvo que haber sido el hombre más feliz. Pero ¿qué dijo el mismo Salomón? Por ejemplo, en Eclesiastés 2:1 dice, dije en mi corazón, ven pues, te probaré con el placer. Prueba la felicidad. Pero aquí también esto era vanidad. Eclesiastés 2:17 dice, aborrecí pues la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y correr tras del viento. Él pudo tener todo el entretenimiento que él quiso tener, pero no lo hizo feliz. Al contrario, lo catalogó como vano, como vacío. ¿Pero por qué? Porque hay una realidad en el ser humano, que el vacío espiritual del hombre no puede ser satisfecho con cosas materiales. El vacío espiritual que alguno de ustedes pueda tener hoy no va a ser satisfecho con entretenimiento, con diversión o con alguna otra cosa material. Mientras el mundo se empeña cada día en hacerle creer a usted que sí se puede llegar a llenar el vacío de su alma con cosas materiales de este mundo, la Biblia enseña todo lo contrario. ¿Por qué? Porque las cosas físicas no pueden tocar el alma. La sed y el hambre espiritual del hombre, ese vacío con el que nacemos y vivimos en este mundo, jamás se va a llenar con cosas materiales, sino que únicamente puede ser llenado por Dios. Por eso debemos de tener cuidado. Aunque el entretenimiento no es malo en sí mismo, podemos tener cuidado porque el entretenimiento combinado con nuestro corazón pecaminoso es peligroso. Quiero que vean lo siguiente. El entretenimiento combinado con nuestro corazón pecaminoso nos puede llevar a un pensamiento superficial. Tener pensamientos superficiales nos va a llevar a vivir una vida práctica superficial, lo cual la Biblia cataloga como vanidad. Ese es el peligro de dejarlo llevar por el entretenimiento, de no ponerle filtro, de no tener discernimiento, de no tomar decisiones conforme a la Biblia para consumir ese entretenimiento. Pero por otro lado, en la Biblia aprendemos que el fin principal del hombre es completamente distinto a eso. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta
no es el fin principal del hombre, es que se divierta todos los días de su vida, que se entretenga hasta morir. La respuesta a esa pregunta no tiene que ver con entretenimiento, pero sí tiene que ver con felicidad. Entonces, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es felicidad. Quiero que consideremos otro ejemplo bíblico, el ejemplo de Asaf, el autor del Salmo 73. Él comenzó ese Salmo 73, un salmo hermoso, diciendo: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Pero después él explica que él por poco cae, por poco tropieza por envidiar a los malvados. Él está envidiando su prosperidad, todo lo material que ellos podían adquirir, que vivían sin sufrimiento, la abundancia y la riqueza que ellos tenían. Hasta el punto que en el versículo 13 del Salmo 73 él llega a decir: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos de inocencia. Es como si alguien de ustedes que ha servido a Dios por mucho tiempo, durante toda su adolescencia y parte de su juventud, en su carrera universitaria, ya al final de su carrera universitaria esté diciendo: yo veo la vida de mis amigos que ya se están graduando, veo que algunos hasta ya consiguieron trabajo, veo que les va bien esto, y cómo han despreciado a Dios. Cómo ellos son felices. Y ustedes llegan a pensar: ¿de qué me ha servido entonces tanto año en la iglesia? ¿De qué me ha servido tantos viernes en el servicio de jóvenes? ¿De qué me ha servido servir a Dios de esta manera? Y puede ser que así como Asaf, ustedes estén confundiendo el disfrutar de cosas materiales que no tienen con felicidad. En confundir diversión y entretenimiento con felicidad. O puede ser que algunos digan de manera religiosa: no, es que si yo me sigo esforzando por vivir una vida consagrada a Dios, entonces voy a ser tan felices como lo son los impíos. Pero es que bíblicamente, aquellos que rechazan a Dios pueden estar entretenidos, pueden estar divirtiéndose, pueden reír a carcajadas, pero bíblicamente no son felices. Por eso es que luego de la reflexión y arrepentimiento en la presencia de Dios, él escribió lo siguiente, que está en Salmo 73, 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios del Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿Escuchan algo de diversión en esto? ¿Escuchan algo de entretenimiento en esto? No, no hay nada de eso. Pero sin duda alguna, en estas palabras hay mucha felicidad. Hay mucha felicidad en el arrepentimiento. Hay mucha felicidad en una vida de arrepentimiento. Y es que en medio de una cultura de entretenimiento, como hijos de Dios tenemos que tener una cultura de arrepentimiento. De ponernos a cuenta a diario con Dios en todas esas cosas que quizás por poco lo hacen tropezar, como dijo Asaf. Y mientras meditamos en su presencia, poder de verdad desnudar nuestro corazón delante de Dios y ver aquello en lo que estamos buscando ser felices fuera de Dios y arrepentirnos de eso. Por eso es de que quiero que vean lo siguiente también. Cuando entre más nosotros vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, entonces vamos a desarrollar un pensamiento cristiano, un pensamiento bíblico. Y eso nos va a dar vidas con propósito, es decir, una vida que glorifica a Dios, lo cual nos va a llevar a ser felices. Esto casi que viene siendo una aplicación práctica del Salmo 1, que también habla de la bienaventuranza de aquel que está deleitándose en la palabra de Dios.
No lo tengo acá, se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan leer en su casa. Pero entonces, ¿cómo en medio de la cultura de entretenimiento podemos aprender a ser felices? Mateo 5, 1 al 2 dice que Jesús, al ver las multitudes, subió al monte y cuando se hubo sentado se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba diciendo, bienaventurados. Lo primero que Jesús enseñó en este sermón es cómo ser bienaventurado, es decir, cómo ser felices en este mundo. Y es que ser bienaventurado en la Biblia es algo bien interesante. En el Antiguo Testamento, para ser bienaventurado, alguien tenía que hacer lo correcto. Es decir, primero confiar en Dios. Estar bajo el señorío y la autoridad de la palabra de Dios, de los mandamientos, de sus testimonios, de sus caminos y estatutos. Y mostrar eso hacia los demás, ser bondadosos con los demás. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, bienaventurado era alguien más que feliz y dichoso, sino que era alguien que era feliz y dichoso porque gozaba de una relación correcta con Dios. No tenía que ver con lo poco o mucho que alguien tuviera en esta vida, o si lograba sus metas más altas, sino que tenía que ver con estar continuamente en la presencia de Dios, disfrutando de Él, de su voz, de su palabra. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, ser bienaventurado no es un sentimiento, sino un estado de vida, un título. La propiedad de aquel que ha hecho de Dios su más grande tesoro, su más grande anhelo, y de conocer a Dios su meta más alta. Y es precisamente esta realidad de poder ser bienaventurado, es lo que Jesús comenzó a enseñar desde el primer sermón registrado en Mateo 5, 3 al 12. Cuando Él comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues de ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues de ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nuevamente, ¿escuchamos algo de entretenimiento en estas palabras? ¿Algo de diversión? No. Pero hay mucha felicidad. Lo que Jesús está diciendo es que hay felicidad en reconocer cada día que necesitamos de Él, que necesitamos de Dios como los mendigos necesitan de pan. Hay felicidad cuando podemos llorar por el dolor de saber que hemos pecado contra Dios, porque vamos a recibir el consuelo del perdón de Dios. Hay felicidad cuando somos apacibles, honorables, con un corazón tierno que esperamos en la justicia de Dios y somos sumisos a Él. Y por tanto no reaccionamos con violencia, sino que soportamos y esperamos todo. Hay felicidad cuando procuramos la justicia. Hay felicidad cuando actuamos con compasión hacia los demás conforme a la gracia y misericordia que hemos recibido. Hay felicidad cuando vivimos con corazón limpio, cuando vivimos sin hipocresía, cuando nuestras actitudes, motivaciones, deseos, pensamientos, conductas son íntegras, sinceras de corazón, limpias de pecado, limpias de malicia y maldad. Hay felicidad cuando vivimos la paz y por eso la buscamos insistentemente. Cuando la procuramos y la promovemos predicando el evangelio de paz. Hay felicidad incluso cuando somos perseguidos por causa de Cristo, por el testimonio de nuestra vida y de nuestra voz, cuando se burlan de nosotros, cuando se alejan de nosotros por causa de lo que creemos. Hay felicidad en eso. Hay felicidad cuando por causa de Jesús sufrimos burlas, ofensas, mentiras, ataques, calumnias. Porque sabemos que nuestra recompensa no la recibiremos de aquí, sino que es una recompensa eterna. Esta felicidad, este estado de bienaventurado, solo lo podemos experimentar en Cristo. Solo por causa del Evangelio podemos experimentar esa satisfacción, llenura y felicidad, aún a pesar
de lo que podemos estar viviendo, de las circunstancias a nuestro alrededor. Pero ¿qué tiene que ver entonces todo esto con el entretenimiento? Que cuando uno logra ser feliz en Cristo y manifestarlo en estas cosas, entonces va a ser más fácil escoger el entretenimiento sin dejar de ser felices en Dios. Y es que, como les dije, el problema no es el entretenimiento en sí mismo. El problema es cuando el entretenimiento nos absorbe tanto que quiere sustituir el lugar de Dios de nuestra vida, porque buscamos llenarnos en Él. Por eso la pregunta es, ¿cómo puedo escoger mi entretenimiento, ya sea en cualquiera de los lugares que ustedes pusieron, Spotify, Netflix, YouTube, aún en el reciclaje o en los audiolibros, sin dejar de ser felices en Dios? Y es que, miren, según un estudio que hizo una universidad el año pasado, una persona promedio pasa de 6 a 8 horas diarias frente a una pantalla, aquí en El Salvador, pero buscado en redes sociales o en el consumo de internet. Y es que nunca antes habíamos tenido tantas opciones de programas de televisión, películas, músicas, blogs, redes sociales, libros disponibles a través de diferentes medios. Pero en medio de todas esas opciones, ¿cómo escoger entretenimiento? Sin dejar de dar gloria a Dios. O en otras palabras, ¿cómo podemos asegurarnos de seguir fielmente a Cristo en esta era de entretenimiento? Para eso tenemos que tener discernimiento. Y ese discernimiento para escoger entretenimiento no significa limitarnos a decir, no, ya no debe haber ningún programa que tenga contenido sexual o violencia. O no, ya no debe haber ningún programa con mucho contenido sexual o con mucha violencia. Y ahí comenzamos a cambiar las frases. O no, aunque tenga contenido sexual, me gusta lo que ha hecho Netflix hoy, que no son 30 segundos para retroceder ni para adelantar, sino que son 10 segundos y puedo ir viendo sin perderme nada. Así que lo puedo ver, pero puedo ir haciendo eso. Pero el discernimiento tiene que ir más allá de eso. Debemos de procurar pensar bíblicamente acerca del entretenimiento que consumimos. Para ayudarnos a esto, voy a citar algunas partes de un artículo llamado 10 preguntas que los cristianos deberíamos de hacernos sobre el entretenimiento, que fue escrito por Kevin Halloran. Lo primero que él dice es, ¿tus elecciones de entretenimiento le agregan algo de valor a tu vida? ¿Qué quiere decir esto? ¿Le faltaría algo a su vida si ustedes dejaran de ver las series que ven? ¿Le faltaría algo a su vida si ustedes dejaran de entretenerse con lo que se entretienen? Si eliminaran esas aplicaciones que más los distraen de su teléfono, ¿realmente le restaría valor a su vida? Porque lo que pasa es de que para nosotros como cristianos el consumo de medios de comunicación o de distintos medios sociales puede ir desde una diversión inofensiva o una herramienta para construir relaciones hasta convertirse en una máquina creadora de ídolos. Pero ¿qué tanto valor le estamos dando a eso? En segundo lugar, ¿qué deseos se cultivan en su corazón con las elecciones de entretenimiento que ustedes hacen? ¿Cómo impacta ese entretenimiento sus deseos para con Dios? Y es que, aunque busquemos los entretenimientos más neutrales que podamos, siempre de alguna u otra manera podemos llegar a correr el riesgo de convertir ese entretenimiento en un ídolo. Por ejemplo, a la mayoría de varones que nos gusta ver partidos de fútbol. Es una forma de entretenimiento. Pero muchos podemos llegar a hacer de eso un ídolo. Dejar de hacer cosas con tal de ver los partidos de fútbol. Pero hagámonos preguntas respecto al entretenimiento que consumimos. ¿Cómo refleja esto la belleza y la bondad de la creación de Dios?
¿Cómo refleja esto la pecaminosidad de la humanidad? ¿Cómo refleja esto nuestra necesidad de un Salvador que cambie nuestros corazones? ¿Cómo esto me lleva a pensar en la eternidad? Y quizás no todas las series o música que vemos o entretenimiento que consumimos nos va a llevar a hacer nuestras 4 preguntas. Pero quizás sí alguna de ellas. En tercer lugar, ¿me ayuda mi consumo de entretenimiento a aprovechar bien el tiempo en estos días malos? Recordemos que Efesios 5, 15 y 16 dice: por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Un autor llamado Ken Hughes, en un artículo llamado Las disciplinas de un hombre piadoso, escribió: es imposible para cualquier cristiano tener una mente cristiana cuando pasa la mayor parte de sus noches, mes a mes, semana a semana y día a día, viendo las principales cadenas contemporáneas de televisión o videos. Un programa mental bíblico no puede coexistir con la programación mundana. ¿A qué se refiere esto? ¿Estoy aprovechando bien el tiempo o estoy desperdiciando el tiempo? Con eso no quiero decir que hay algo de malo con que ustedes puedan ver una serie en Netflix o una película. Pero ¿cuánto tiempo al día le van a dedicar a eso? Esta cuarta pregunta a mí realmente me impactó porque me puse a pensar en mis hijos. Me gustaría que mis hábitos de entretenimiento fueran imitados por mis hijos o por aquellas personas a quienes guío, aquellas personas a quienes discipulo. Así que si mi hija y mi hijo pudieran ver todo el día lo que yo hago, ¿cuántas veces veo el teléfono? ¿Cuántas horas dedico a ver una serie o a ver videos o lo que sea que busque para entretenimiento? Me gustaría que ellos imitaran ese hábito en mi vida. ¿O lo evitaría a toda costa? Y si lo evitaría a toda costa, ¿por qué lo evitaría a toda costa? En quinto lugar, ¿qué es lo que glorifica este entretenimiento? Es decir, ¿qué valores está promoviendo este programa, este video, esta canción, este libro en lo que estoy pasando? Porque si fallamos en analizar esto, los deseos de nuestro corazón van a ser deformados y alejados de la Escritura. Muy pocas veces los valores cristianos como la sabiduría, la integridad, el temor a Dios, la exaltación de Jesucristo van a verse reflejados en una serie o una película. Yo sé que eso es algo casi utópico. Pero ¿qué pasa si lo que estamos viendo, si bien es cierto, no va a exaltar valores cristianos como integridad y temor a Dios? Pero ¿qué pasa si lo que hace es exaltar todo lo contrario a eso? Exaltar todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué decisión vamos a tomar? En sexto lugar, ¿qué estás más dispuesto a comprometer? ¿Tus creencias cristianas o tus opciones de entretenimiento? Y lo que pasa es que en esto muchas veces podemos llegar a pensar o decir frases como: yo sé que como cristiano no debería de ver, o no debería de escuchar, no debería de hacer tal cosa, pero, y comenzamos a justificarnos. Y en un proceso de autojustificación. Con eso debemos de tener cuidado. ¿Por qué tenemos que autojustificarnos? Y en séptimo lugar, ¿cuál entretenimiento sacrificarías con tal de tener una vida que honre más a Dios? Y es que, jóvenes, Dios quiere más de nosotros. No solo quiere que vivamos divirtiéndonos hasta la muerte. Dios quiere ser nuestro mayor deleite y la única fuente de felicidad. Él quiere que cada día seamos más semejantes a Cristo para poder vivir una vida abundante, una vida feliz como hijos de Él. Esto no quiere decir que ustedes ya ahorita tienen que borrar todas sus aplicaciones, que cierren su cuenta de Netflix y Spotify, que cierren su cuenta en redes sociales. No, significa que tengan discernimiento para consumirlas, que sean sabios al ocuparlas. Y para esto
y antes de pasar a la reflexión en las mesas, quiero enseñarles lo que llegó a mí después de muchos años nuevamente, y yo le he puesto la prueba de Filipenses. Si me pueden poner el siguiente, y eso va a quedar ahí. En Filipenses 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en estas cosas pensad. Lo que pasa es que recuerden que lo que consumimos siempre va a moldear nuestro pensamiento. Y eso se va a ver en nuestra vida. Pero lo que estamos viendo es verdadero, es decir, se puede identificar claramente alguna verdad o mentira en lo que estamos viendo, o estamos consumiendo, o estamos escuchando, o estamos leyendo. Los héroes o protagonistas se esfuerzan por ser honestos y hacer lo correcto, es decir, hacer todo lo digno. Se premia el buen comportamiento y se castiga el mal. Los personajes rechazan el pecado y el mal. Se estima la amabilidad aún más que la popularidad, fama, inteligencia o las bromas. Contiene lecciones de vida e información valiosa. Está bien hecho. Refleja el propósito de Dios al comunicar con herramientas exitosas y creativas. Es digno de mi admiración. Y es que esta prueba de Filipenses no solo la podemos aplicar en el entretenimiento, sino que en muchas cosas de nuestra vida. En aquellas personas, por ejemplo, con las que tenemos una buena relación de amistad. ¿Por qué? Porque me lleva a pensar lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, virtud o merece elogio. Y quiero que hagamos lo siguiente antes de terminar, después de que oremos y antes de terminar el servicio. Vamos a analizar, vamos a hacer la prueba a nuestro entretenimiento bajo esto. Yo no les voy a decir ustedes dejen de ver o de hacer o de escuchar o de leer o de hacer tal cual cosa. Ustedes tienen que tomar las decisiones bajo el discernimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos a terminar orando y luego vamos a pasar a la reflexión en mesas.